Dios los bendiga. Qué alegría saludarlos este nuevo día. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y podemos seguir confiando en su amor y en su bondad en cada momento de la vida. Qué alegría poderles saludar y qué alegría que usted se conecte para escuchar la palabra de Dios en esta mañana o en este día. Queremos invitarlo a que pensemos por un momento en los seres queridos. Que pensemos por un momento en esos seres queridos. En estos días falleció alguien entre comillas famoso del mundo, un futbolista, y uno ve toda la gente como se volcó a llorar y a hablar sobre ese futbolista y a recordar que hizo esto, que hizo aquello, que no sé qué. Pero una pregunta podría ser: ¿usted ama de igual manera a sus seres queridos? A esos seres con los que usted vive, con los que usted convive, a esos seres con los que usted está todo el tiempo. Porque hay mucha gente que llora a desconocidos, pero a los conocidos los hace llorar. Así que hoy yo quiero hablarle en esta mañana de que nosotros pensemos mucho en cómo agradar a Dios. Quiero hablarle sobre esto, sobre agradar a Dios. ¿Usted agrada a las personas con las que usted vive o usted las hace llorar? ¿A usted lo llorarían si usted partiera o la gente se alegraría si usted partiera? Reflexione un momento sobre esto y pensemos en cómo agradar a Dios. Así que yo lo voy a invitar en esta mañana a que usted abra su Biblia conmigo en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 12. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice así la palabra del Señor: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Señor, nos ayude. Qué palabra tan preciosa. Y quiero invitarlo a que oremos en esta mañana y coloquemos delante de Dios este tiempo. Padre, en esta mañana, Señor, colocamos este tiempo de tu palabra delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor te lleves cualquier distractor que quiera impedir, Señor, que tu Hijo le preste atención a tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy rechazamos, quitamos, le ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret a todo distractor que se vaya de las casas, de los hogares, de las familias, para que nuestro corazón esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo agradar a Dios? En la palabra del Señor nosotros podemos ver cómo el apóstol Pedro hace una invitación a una iglesia, y me llama la atención porque el apóstol Pedro está hablando con una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está pasando por pruebas, por dificultades, que está pasando por problemas. Pero el apóstol Pedro le hace una invitación a esta iglesia. Bueno, él viene haciendo un listado de cosas que se deben y no se deben hacer. Pero aquí dice como en conclusión, en fin, o sea, como que llama la atención que él dice: ahora preocúpense por esto, ¿sí? Ahora presten atención a esto. O sea, todo eso que les dije lo podemos concluir en estas cosas, en estos últimos consejos importantes. Y prácticamente lo que nos está diciendo Pedro es cómo agradar a Dios. Y hoy yo quiero invitarlo para que usted piense en ver 3 acciones que agradan a Dios. 3 acciones que usted y yo podemos realizar para agradar a Dios.
¿sí? 3 acciones, piensen 3 acciones. Y me llama la atención porque Pedro le escribe esto a una iglesia que está siendo perseguida, pero se preocupa por las relaciones, se preocupa por casa, y esto es de pensarlo, porque tú y yo estamos viviendo en unas situaciones que no son fáciles afuera de nuestra familia, afuera de nuestra casa, afuera de nuestro lugar de comodidad, pero que esto puede afectar también las relaciones en casa. Y es un peligro que tú y yo tenemos, que nos preocupemos por tanto por lo que está pasando fuera del hogar, que dentro del hogar cometamos errores, que dentro de la casa cometamos fallas, equivocaciones, por andar tan preocupado por lo externo. Y prácticamente Pedro le está diciendo a la iglesia que se preocupen no solamente por lo que está sucediendo afuera, por los problemas que tienen afuera, sino que se preocupen por agradar a Dios. ¿Y cómo van a agradar a Dios? Por todo lo que hacen dentro de sus casas, dentro de sus hogares. Entonces el apóstol Pedro está invitando a los hermanos de la iglesia que están sufriendo dificultades y problemas a que cuiden cómo tratan a los que están en casa o a las personas con las que viven. Porque a veces los problemas externos nos llevan a desquitarnos con las personas que viven en casa. Y es algo en lo cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo agradar a Dios? 3 acciones a las cuales nos invita el apóstol Pedro para que tú y yo pensemos en agradar a Dios. La primera acción la he denominado practicar el amor. Porque dice el verso 8, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal. Y el apóstol Pedro invita a la iglesia, a aquellos que están sufriendo problemas externos, a que cuiden la armonía dentro de casa, dentro del hogar, a que cuiden la armonía con los que viven. Y entonces les dice, vivan en armonía. ¿Y qué es esto de vivir en armonía? Es vivir con la misma opinión, es llegar a ponerse de acuerdo, seguir a sentir lo mismo, tener un mismo corazón, un mismo ánimo, un mismo parecer. Así que la invitación de Pedro es a que usted no se preocupe solamente por los problemas externos, sino a que cuide las relaciones internas. Y si algo tú y yo debemos aprender a cuidar dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, son las relaciones. Y esas relaciones internas, esas relaciones que hay en casa, ¿cómo las estamos llevando en este tiempo? En estos tiempos de estrés, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de problemas, ¿acaso tú te desquitas de las personas con las que viven por la situación externa? No lo hagas, agrada a Dios. ¿Cómo vas a agradar a Dios? Practicando el amor. ¿En dónde? Dentro de tu casa, dentro de tu hogar. Pero también dice que compartan penas y alegrías. Compartir penas y alegrías, esta versión lo menciona así. Así que es tiempo en el cual nosotros debemos aprender a hablar y a dialogar de aquello que nos preocupa, de aquello que nos afana. Tú como padre de familia, habla con tu familia, habla con tu esposa, habla con tus hijos de lo que te preocupa. Tú como hijo, habla con tus padres de lo que te preocupa, de lo que te tiene mal. Tú habla dentro de tu casa, tú que tienes preocupaciones, tú que estás mal, habla con tu familia de aquellas cosas que necesitas hablar. Y sigue diciendo la palabra de Dios, practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Entonces el apóstol Pedro nos invita de una manera especial, hoy está invitando a la iglesia, la invitaba y nos invita hoy en día a que nosotros nos preocupemos por las demás personas, a que nosotros nos preocupemos por aquellos, porque dice practiquen el amor fraternal. Y por eso titulé este punto practicar el amor, porque a veces hacemos tantas cosas que nos olvidamos de nuestros familiares, que nos olvidamos de nuestros seres queridos. Esos seres queridos debemos aprender a amarlos, debemos aprender a amar a todas las personas. Además el apóstol Pedro dice, sean humildes y compasivos.
O sea, seamos personas amigables, seamos personas corteses. Y aquí el llamado del apóstol Pedro es, mira, la mejor manera de que tú vivas para Dios, de que tú agrades a Dios, es que practiques el amor. Y recuerda que el amor no solo se practica hacia arriba, se practica hacia los lados. Se practica hacia todas las personas con las que convivimos primordialmente, pero también, ¿por qué no practicarlo con las personas que tú conoces que hace tiempo no sabes de ellos? ¿Por qué no le regalas una llamadita a ese hombre, a esa mujer, a esa persona de la iglesia que hace tiempo no saludas? Y de esta manera practicaremos el amor. ¿Y por qué no preocuparnos por las necesidades de otros? ¿Por qué no hacer lo que a Dios le agrada y no hacer lo que la gente dice? Es una manera muy especial en que tú y yo debemos aprender el amor, porque el amor se practica, no solamente se habla. El amor debe ser una práctica importante. El amor no solo son palabras. Y tú y yo debemos aprender a practicar el amor con todos aquellos que conocemos y aún con personas que a veces no conocemos, pero que sabemos que tienen una necesidad. Preocúpate, practica el amor. Que los problemas externos, que los problemas del invierno, que los problemas de la pandemia no te dañen las relaciones con las personas que conoces, que no dañen tus relaciones con aquellos que tú conoces. Debemos aprender a practicar el amor en todo momento y en toda situación. Pero hay una segunda acción que el apóstol Pedro invita aquí a la iglesia, y es que el apóstol Pedro dice allí en el verso 9, dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y si algo a veces es difícil practicar es el perdón, ¿sí? Y por eso he titulado esta segunda acción, perdonar al ofensor. ¿Quién te ha ofendido? ¿Quién te ha tratado mal? ¿Quién te ha hecho un daño? ¿Y de qué manera tú reaccionas frente a esa persona que te ha hecho algo mal? Pedro dice: no devuelvan mal por mal. No devolver mal por mal. Porque lo más fácil, lo que hace la mayoría de gente para sentirse a gusto consigo mismo es devolver mal por mal. Usted me la hizo, usted me la paga. Usted lo hizo, yo se la cobro. Porque es que esto no se queda así. Y si nosotros pudiéramos mirar al Señor Jesús y preguntarle al Señor Jesús por qué Él enseñó cosas diferentes, aprenderíamos grandes verdades de Él. ¿Y por qué no mirar lo que Jesús hacía con aquellos que lo ofendían? Dice la Biblia que Él se quedó callado cuando lo golpearon, cuando lo insultaron, cuando lo trataron mal. El Señor Jesucristo guardó silencio, porque a veces es mejor callar que dejar salir ese odio o ese rencor de nuestro corazón. Pero Jesús hizo algo bien maravilloso en la cruz, y fue: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y una segunda práctica que agrada a Dios es perdonar al ofensor. Tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y dice: no devolver mal por mal, ni no devolver los insultos, ¿sí? Porque a veces cuando alguien nos habla feo, cuando alguien nos dice algo mal dicho, cuando alguien nos dice una ofensa, lo que nosotros consideramos una ofensa, pues nosotros tendemos a devolver lo mismo o peor, porque así nos enseñaron de niños. De niños era: usted no se deje. Si ese le dice blanco, dígale amarillo, azul y rojo. Eso trátelo lo peor que pueda, para que entiendan que usted no se deja de nadie. Y es una costumbre que hay en muchos hombres o en muchas mujeres, y que hay en muchos jóvenes hoy en día. Si un padre comete el error de decirle al hijo una palabra que no le gusta, muchas veces el hijo se levanta contra el padre y barre el piso con ese papá. Pero lo que no entiende es que no está agradando a Dios con esa actitud. Y lo mismo esa esposa que se siente ofendida por su esposo, porque su esposo hizo un comentario, porque su esposo levantó la voz, porque su esposo le dijo algo que a ella no le gustaba.
y ella responde, no solo con una palabra, sino responde con muchas palabras de ofensa. Y esto no agrada a Dios. Tú y yo debemos aprender a vivir la vida agradando a Dios. Pensar antes de hablar, controlar esa lengua que nos lleva a nosotros muchas veces a ofender o a tratar mal a los demás. Y me gustaría mucho que tú escribieras allí, en el chat del YouTube, en el chat del Zoom, que escribieras si te es fácil controlar tus palabras, si te es fácil ponerle freno a cuando te ofenden, a cuando te insultan. Me gustaría que tú respondieras a eso, porque queremos orar hoy por esta situación. Queremos pedirle al Señor que nos ayude, porque el apóstol Pedro dice, hemos sido llamados a bendecir y a heredar bendición. Hemos sido llamados a bendecir y a heredar bendición. Para esto fuimos llamados, para bendecir. Tú fuiste llamado para bendecir al ofensor y eres llamado para bendecir y no odiar. O sea que esto conlleva al perdón. Sabemos que tenemos que tomar la decisión constante, continuamente, de perdonar a aquellos que nos ofenden. Y a veces lo más difícil es perdonar a aquellos que están en casa, aquellos con los que convivimos, aquellos con los que el día a día hay roces, hay dificultades, hay problemas. Pero tú eres llamado para bendecir, no para maldecir. Eres llamado para ser una persona que bendiga, y Jesús nos lo enseñó. Jesús dijo, bendigan a aquellos que los ofendan, aquellos que les hagan daño. Hay que bendecirlos. Aún la Biblia dice que hay que darles de comer a aquellos que nos maldicen o a aquellos que nos persiguen. Jesús nos llamó a vivir de una manera que agradamos a Dios, no a vivir como vive toda la gente. Tú no has visto los problemas en las calles por un comentario, por una palabra maldicha que alguien le dice a alguien y ese alguien se rebota, le dice al otro y ahí termina, y a veces hay un muerto solo por una palabra. Todo comienza a veces por una palabra, por no podernos quedar callados. Pero si hay algo importante es que las palabras de los demás no nos definen a nosotros. Los insultos, las malas acciones, las malas palabras de las demás personas nunca te van a definir. Tú eres definido porque eres un hijo de Dios y eso no lo va a cambiar nadie. No permitas que los insultos de los demás, no permitas que las ofensas de los demás cambien quién eres. Sé un hombre, sé una mujer que agrade a Dios con todo lo que haces. Pero recuerda, podemos agradar a Dios practicando el amor, pero también podemos agradar a Dios perdonando al ofensor. Y hay algo más que dice este texto en el verso número 10, dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Y en estos dos versículos el apóstol Pedro nos invita a hacer algo. ¿Qué nos invita? Una tercera acción. Y esa acción la he denominado pacificar las relaciones. Pacificar las relaciones. ¿Y por qué es importante traer paz? Porque Pedro nos ha venido hablando de ese proceso de practicar el amor, de perdonar al ofensor, pero también nos habla de que nosotros pacifiquemos esas relaciones, porque la paz, cuando habla de amar la vida, cuando habla del que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Y si tú quieres ver días felices, tú tienes que practicar el pacificar las relaciones. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil, después de que tú has sido ofendido, después de que tú a veces dices, sí, yo ya lo perdoné, seguir con el rencor y seguir hablando mal de esa persona, y el asunto es que se vuelve a dañar la relación. Pero si tú quieres buscar paz, paz significa unidad, ¿sí?
La paz y el conflicto como que a veces van de la mano, y porque si tú no decides perdonar y si tú no decides unir esa relación que se dañó por esa ofensa, pues el conflicto va a seguir. Entonces, siempre que hay un conflicto necesitas recordar esto: tú eres llamado a ser un pacificador, una persona que traiga paz en medio de las dificultades de la vida, ¿sí? Gozar de días felices. ¿Quieres gozar de días felices? ¿Quieres gozar de la bendición de Dios? ¿Quieres gozar de amar la vida? Entonces, ¿cuáles son los consejos de Pedro aquí? Y él dice: refrene su lengua, refrénela, refrénela, refrénela de empezar a hablar lo que no debe hablar. Y esto sí que nos cuesta a todos nosotros los seres humanos, el no refrenar la lengua. Porque ¿qué es lo más fácil que nosotros hacemos? A nosotros se nos dio una lengua, una boca, pero se nos dieron 2 oídos. Y somos llamados más a escuchar que a hablar. Pero lo más fácil para nosotros es hablar y no escuchar. Que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaño. Si yo quiero ser una persona pacificadora, si quiero ser una persona que traiga paz a las relaciones, que pacifique las relaciones, debo tener mucho cuidado de no estar hablando lo que no debo hablar, o ese tipo de comentarios que yo hago que en vez de traer paz traen guerra. Y aquí hago un llamado a todos aquellos que les gusta publicar en las redes sociales, porque piensa en un momento: ese comentario que tú estás subiendo a las redes sociales, ese comentario que tú estás colocando, ¿va a traer paz o va a traer conflicto? ¿Qué va a traer ese comentario? ¿Qué va a traer ese meme? ¿Qué va a traer hasta ese chiste? ¿Qué va a traer ese comentario que tú estás haciendo en el Twitter, en YouTube, en Facebook, que tú estás trayendo allí a todas las redes sociales? ¿Qué va a traer ese comentario? ¿Qué va a traer? ¿Sí? Porque hoy en día decimos: no, pues yo refreno mi lengua a hablar mal, pero yo mando ahí vainitas. Déjame decirte algo: no estás agradando a Dios. No estás pacificando las relaciones. Y si algo nos invita el apóstol Pedro es a que tú y yo seamos pacificadores. Nos invita a que tú y yo no generemos conflictos, no generemos guerra, porque hay que amar la vida para ver días felices, para gozar de días felices. ¿Qué debemos hacer? No crear conflictos. Y si tú en tu casa ya tuviste un conflicto, ya tuviste un problema, ya tuviste una situación difícil y has tomado la decisión de perdonar al ofensor, por favor, no hagas comentarios que vuelvan a revivir el conflicto. No vuelvas a hacer esos comentarios. No estés echando pullas. No estés diciendo cosas que creen conflictos o creen problemas. Sé un pacificador. Sé una persona que en todo lo que habla o en todo lo que publica no traiga conflictos. Por favor, deja de ofender a las personas de otros países. Por favor, deja de ofender al gobierno. Por favor, deja de crear controversias que no son necesarias. La Biblia nos invita más a orar que a estar publicando cosas que no son sanas. Por favor, piensa en lo que haces, ¿sí? Dice la Biblia que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Que el día que tú partas a la presencia de Dios, bueno, Dios te guarde a que te vean como un ídolo, pero ojalá la gente diga: esa persona era una pacificadora. Y no que digan: nos liberamos de ese que lo único que hacía era pelear, que lo único que hacía era traer conflictos, que siempre tenía veneno en su lengua y que lo único que hacía era soltar veneno donde quiera que iba. Que no seas de ese tipo de personas. Agrada a Dios. 3 acciones que la Biblia nos dice que podemos hacer para agradar a Dios. Recuerda, practica el amor. Perdona al ofensor. Y por favor, pacifica las relaciones. Pacifica las relaciones. ¿Nuestras acciones traen paz o traen conflictos?
Tú decides qué quieres hacer con tus acciones, acciones verbales, o hoy en día podemos decir acciones en las redes sociales. ¿Qué quieres traer? ¿Paz o quieres traer conflicto? Porque los que generan conflicto pues no van a ver días buenos, ni van a gozar de días felices, no van a gozar de alegría y felicidad. Pero hay algo que me llama la atención y es el verso 12, en el cual Pedro concluye como este consejo diciendo: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Vivimos para agradar a Dios o para desagradarlo? Tú eliges si quieres agradar a Dios con estas acciones. Pero recuerda algo: los ojos del Señor están sobre los justos. O sea que la mirada de Dios está viendo lo que tú haces en todo momento. Y si alguien conoce lo que hacemos es Dios. Porque la palabra del Señor nos dice, Jesús nos lo dijo, que nuestro Padre Celestial anda poniendo cuidado de lo que tú y yo hacemos. Pero dice que pone sus ojos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Te quejas de que Dios no te escucha? ¿Te quejas de que Dios no responde tus oraciones? ¿Será que tú no estás agradando a Dios con tu manera de vivir? ¿Será que hay algo que tienes que cambiar? ¿Será que hay algo que tienes que dejar de hacer? Porque hay cosas que a veces tenemos la costumbre de hablar mal de todo el mundo y es necesario dejarlo de hacer. ¿Por qué? Pues el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y mira que aquí Pedro habla de lo que se hace. Por eso yo llamé a esta palabra acciones. Por eso le puse acciones. Porque son acciones. Tus acciones pueden ser las acciones de agradar a Dios, porque Dios te está viendo. Tus acciones pueden ser agradables a Dios y Dios puede oír tus oraciones y responderte. Pero tus acciones pueden desagradar a Dios. Pueden ser malas acciones y entonces el rostro del Señor está contra ti. Recuerda, en el cielo Dios quiere llevarnos al cielo. Dios quiere llevarnos a un lugar maravilloso a todos nosotros. Pero en ese lugar va a estar rodeado de seres humanos como tú y yo. Y si tú no puedes tener buenas relaciones con los seres humanos acá en la tierra, ¿qué te hace pensar que en el reino de los cielos vas a tener buenas relaciones con los demás? Sería imposible eso. Entonces tienes que aprender a practicar el amor. Tienes que aprender a perdonar al ofensor y a pacificar las relaciones. ¿Para qué? Para agradar a Dios, que tiene la mirada sobre ti en todo momento. ¿Quién nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestras relaciones? Jesús. Porque Jesús, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre que estés en un conflicto, siempre que estés en una situación difícil, pregunta: ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Cómo trataría Jesús a esas personas? ¿Qué hablaría Jesús de este gobierno? ¿Qué hablaría Jesús de tu ofensor? ¿Lo perdonaría o no lo perdonaría? Bueno, Jesús ya lo perdonó. Pero recuerda, Jesús puede ayudarte a llevar mejores relaciones con los que vives en casa. Los problemas externos no tienes por qué desquitarte con los que vives. Esos son dos cosas diferentes. Antes únete a los que vive, con los que vives. Lleva unas buenas relaciones con ellos y agrada a Dios. Y entonces Dios va a darte respuesta en todo lo que tú estás buscando. Recuerda escribirnos en el chat allí algo que Dios te haya hablado hoy. Algo que Dios te haya dicho hoy, que debes empezar a hacer o que debes dejar de hacer. Espero tus comentarios. Dios te bendiga y permíteme orar en este día. Señor, yo te pido que bendigas a cada persona que escuchó el día de hoy esta palabra. Señor, enséñanos a practicar el amor, que constantemente podamos practicar el amor, porque el amor no son solo palabras. Enséñanos, Señor, por favor, a perdonar al ofensor. Esto es una decisión. Nadie lo va a hacer por nosotros. Fuimos llamados a bendecir y no a odiar, pero también enséñanos a ser pacificadores.
Enséñanos a amar la vida y gozar de días buenos, refrenando nuestra lengua y nuestras publicaciones. Enséñanos, Señor, a ser personas que traen paz y no conflicto. Enséñanos a seguir tu ejemplo, porque tú, Señor, estás mirando continuamente lo que hacemos nosotros. Tú ves todo lo que hacemos y la manera en que vivimos. Te pido, Señor, que por favor nos ayudes y ayudes a cada hijo tuyo a hacer lo correcto. Gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo tú eres bueno, Dios de la gloria. Amén y amén. Recuerda escribirnos tus comentarios. Queremos hablar, hacer una interacción ahora cuando termine este tiempo. Dios te bendiga.